bastante largo, el resto de capítulos, el resto del curso. Lo que requiere el dominio, por ejemplo, el año pasado me dio una interna, aparte de lo que es las plantas de temas, se dedicaba al tema de nutrición. Entonces, nutrición y metabolismo. Entonces, el capítulo en sí es extensísimo, ¿ya? Pero la idea de este introductorio es que algunos conceptos básicos, algo de aplicación química, algo que les pueda servir, y algunos datos que no les vayan a dar durante el ciclo, ¿no? Pero por lo general, lo que son las hormonas tiroideas se enfocan pues hormona por hormona, por ello, entonces lo que yo voy a hacer hoy día, el tema que me ha tocado aquí, es lo que refiere al metabolismo del calcio y del fósforo. Son dos moléculas, dos llaves que van de la mano. Si yo hablo de calcio y fósforo, bueno, pues automáticamente se me viene a la cabeza, por ejemplo, el hueso. El hueso está formado por dos familias más, colágeno. El hueso tiene componente orgánico, componente anorgánico. Colágeno que genera el hidróxido. Entonces es lo primero que se viene a la mente cuando yo digo calcio y fósforo. Pero cuando ustedes hablan de calcio, pues el calcio se mete en todos lados. El calcio es peligroso. El calcio siempre va encerrado en lo que son los registros endoplasmáticos intracelulares. Cosa que cuando el calcio se mete en el citoplasma, activa las cadenas enzimáticas, activa el tráfico muscular, activa transformación del esqueleto. Ahora, el calcio dentro del registro endoplasmático, el calcio dentro del citoplasma y el calcio extracelular no son lo mismo. El calcio está distribuido en todos lados y de diferentes maneras. Como decía, calcio orgánico, calcio inorgánico, calcio fijado a proteínas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, en el capítulo de nutrición, cuando se habla de calcio, se habla del calcio que está en la sangre, el calcio sérico. Y vamos a ver en qué tiene que ver el calcio con el resto de funciones corporales. ¿Qué tiene que ver el calcio en la fisiología? Entonces dice que el calcio total en sangre es de 10 miligramos por decilitro, ¿no? No es importante. Es de 8 a 9,8. Por lo menos esos son los valores que trabajamos el tiempo pasado. Pero el constante le pone pues acá, ¿no? 10 miligramos por decilitro. Si acá, si mi parámetro se logra ver acá, ustedes van a poder ver que el calcio total, el calcio iónico total, está dividido en dos partes. El 40% está pegado a las proteínas, y mientras que el resto, el 60%, es calcio ultrafiltrable. ¿A qué se refiere con calcio ultrafiltrable? Es calcio que puede pasar por los riñones, que puede ser filtrado y puede formar parte del organismo. Y de este calcio ultrafiltrable, calcio libre que está en la sangre, tenemos un 10% que está formado complejos con otros iones, otros aniones. Por ejemplo, los fosfatos. Los fosfatos que están libres en la sangre, según el calcio, negativo y positivo se pegan. Mientras que el calcio libre, de verdad, el calcio funcional, es solamente este 50%. Entonces, de estos 10 miligramos, solamente 5 son calcio funcional real. ¿Se entiende, no? La distribución. 50% es calcio orgánico funcional. El 10% es calcio que está unido a otros iones. Y el 40% está unido a proteínas. Entonces, el razonamiento es sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una alteración renal? Tengo alteración del calcio. Entonces, si yo tengo calcio intrafiltrable, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una afección renal, un problema renal, el calcio se altera. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor todos los días con sus problemas que empiezan a la crónica? Piden los dosaje de calcio para ver si le dan su vitamina D, si le dan su calcio para poder recuperar. ¿Qué más? Si yo tengo calcio en las proteínas, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un problema hepático, un problema con las proteínas, o las sintetizo mucho, o tengo un problema de pierde de proteínas, un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si pierdo proteínas, se altera el calcio. ¿Ya? Yo sé que tú me quieres preguntar, pero ¿qué cosa es síndrome nefrótico? ¿Qué pasa que era preguntar preguntas? El síndrome nefrótico es un cuadro clínico,
hipoproteinuria, hipoproteinemia y dislipidemia. Se caracteriza al fin unos edemas gigantescos, forma edemas grandes del cerebro. Se debe pues a una alteración en los nervios. Volvemos al detalle de aquí. Entonces, vamos razonando eso, ¿no? Si hay alteración en algunos de estos elementos, hay alteración en el calcio. Ahora, cuando hay alteración en el calcio, ¿qué cosa tengo? Tengo dos cuadros bien definidos. La hipocalcemia, que es cuando tengo poco calcio, y la hipercalcemia, cuando tengo mucho calcio. ¿Listo? Vamos con la hipercalcemia porque me está tapando acá. La hipercalcemia se caracteriza por la presencia de estreñimiento, poliuria, hiporreflexia, letargo, coma. Y aquí, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que el hipercalcémico tenga estas características? Vamos a empezar con la hiporreflexia, que es lo más sencillo de entender. ¿Qué es lo que ocurre con el músculo en general? Supuestamente, el músculo depende de la presencia de calcio para aportar el organismo muscular. Pero ¿qué les había dicho? Existe un calcio intracelular y un calcio extracelular. Estas hipocalcemias son pequeñas, son en sangre. ¿Ya? Entonces, los niveles de calcio intracelular podrían estar normales y el corazón no debería ser normal. El problema es que acá en el caso de hipercalcemia hay demasiado calcio en la parte externa, en la parte del medio interno, que es el extracelular. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso de despolarización y un proceso de repolarización. Pero ¿qué pasa con el proceso de repolarización? El proceso de repolarización es la salida del calcio. ¿Entienden? Cuando yo tengo un potencial de acción, inicia con entrada de sodio. Eso me genera la despolarización. Para yo repolarizar tengo que sacar el calcio. Pero ¿qué pasa si tengo demasiadas cargas de calcio afuera? Me dificultan la salida de cargas positivas. ¿Listo? Entonces, como me dificultan la salida de cargas positivas, mi repolarización va a mantenerse un poco más. Por lo tanto, el músculo está con poca reactividad, no está caliente. Al contrario, ¿qué pasa en la hipocalcemia? En la hipocalcemia tengo calambres, tengo fasciculaciones, tengo hiperreflexia, por lo contrario, ¿ya? Porque el potencial de membrana ha disminuido sus intervalos, ha disminuido y es más fácil excitar a la membrana. Como hay menos calcio, como yo estoy perdiendo cargas positivas, porque el calcio está desapareciendo, si el calcio está desapareciendo, ¿qué ocurre? Esto se está haciendo menos positivo o más negativo. Se está acercando al potencial de membrana, entonces es mucho más fácil generar una despolarización. Es por eso que está hiperreflexivo, está interactivo el músculo. Entonces presenta fasciculaciones. Las fasciculaciones son unos movimientos rápidos, como vibraciones del músculo. ¿Listo? A la clínica, ustedes van a encontrar lo que son los signos de Chomsky y el signo de Corazón. ¿Por qué les pongo estos signos que son parte de la clínica, de la psicología? Porque curiosamente los he encontrado en el libro de Constanzo. El libro de Constanzo te refiere el signo de la clínica, el signo de Chomsky. ¿Qué cosas son estos signos? El signo de Chomsky se analiza como el gatillo o los dedos. Ahí es la paciente que te mide de frente y tú le golpeas la inflamación mandibular, el gatillo. Lo golpeas ahí y el reflejo es exagerado, sonríe. Exagera el reflejo. Es el signo de Chomsky. Y el signo de Trousseau es una tensión o una compresión que hace con la muñeca, con los dedos de la muñeca, cuando ustedes le aprietan con el signo manómetro. Con esa paja para que la presión arterial, ustedes le presionan, le aumentan la presión y empieza a afectar los dedos. El signo de Trousseau. Signos clínicos de hipocalcemia. Entonces, ya sabemos qué es hipocalcemia, qué es hipercalcemia. Ahora vamos a ver qué cosa es la desregulación o la regulación del calcio. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a modificar en el metabolismo la exportación de calcio? ¿Qué cosa en el cuerpo cambia el calcio sérico? Primero, la concentración plasmática de proteínas. ¿Qué habíamos dicho? Cuando hay muchas proteínas, cuando hay poca proteína, se cambian los niveles de calcio porque hay calcio que se fija a las proteínas. Entonces, dice que lo tienen en relación directa. Cuando aumenta el número de proteínas en sangre, ¿qué ocurre?
hay más espacio para que capte calcio. ¿Listo? ¿Entienden? Entonces el calcio aumenta o disminuye. Calcio total. Entonces el razonamiento es bueno. El razonamiento de ahí es bueno. Mira, tú tienes una proteína y tienes tus calcios ahí. ¿Qué pasa si tienes dos proteínas? Los calcios deberían irse ahí y esto disminuye, ¿o no? Pero no es así. El cuerpo se autorregula y el calcio libre, está siempre constante. Este de acá metabólicamente no cuenta. El calcio que está unido a las proteínas, metabólicamente es inservible. Entonces, si yo aumento el número de proteínas y el calcio se pega más acá, lo que va a hacer el cuerpo es sacar de algún lado, normalmente el hueso, sacar calcio y lo deja libre, porque en importa es mantener los niveles de calcio orgánico, calcio funcional en los niveles normales. Pero el calcio total está aumentado. Entonces, a más proteínas, más calcio total. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Luego, cambios en la concentración de los aniones, en relación directa en los cables del fosfato. Lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que el fosfato y el calcio se mantienen pegados, se unen por la reducción de las cargas. Entonces, si es que yo aumento el número de fosfatos, aumenta el número de calcios que se han pegado ahí. Y de nuevo, hago lo mismo. El cuerpo regula y te manda más calcios para que estén libres. ¿Listo? Entonces, yo aumento el número de fosfatos libres, o aumento el número de fosfatos en sangre y aumento también el número de calcio. Y tenemos más chévere, las alteraciones del equilibrio ácido-base, en relación directa a las concentraciones de hidrógeno. Por lo tanto, es en relación inversa al pH. Y el grafiquito es este, ¿no? Ah, no, este es el grafiquito de la proteína. ¿Qué ocurre? Parecido, los hidrógenos y el pH mantienen una relación respecto a la capacidad que tienen las proteínas de captar. ¿Ya? Entonces, una proteína siempre te va a captar 5, dicen. Siempre voy a captar 5. Pero ¿qué pasa? De esos 5, si yo tengo bastantes hidrógenos, yo voy a tener que captar a los hidrógenos. Entonces el calcio se queda con menos espacio. Entonces el calcio que debería estar acá se libera al hacerse libre en tu sangre y aumenta la concentración de calcio libre. Pero ¿qué ocurre? El proceso es contrario, porque disminuye la cantidad de hidrogeniones, queda más espacio para el calcio, entonces el calcio se pega a la proteína y disminuye su concentración de calcio libre, semifinal. ¿Ya? Entonces no se olviden, lo que le importa al cuerpo es tener el calcio funcional, el calcio iónico libre. ¿Ya? El calcio unido a proteínas, el calcio unido a fosfatos no es metabólicamente activo. ¿Ya? ¿Se comprendió? Sencillo, pues. Hasta que vamos a ver. Ahora vamos a ver respecto a la homeostasis del calcio. ¿No? Ya sabemos qué cosa modifica su concentración en serio. Ya sabemos qué cosa es el proceso de calcio intracémico. Entonces hay que saber cómo es que no llegamos a esos extremos, cómo es que nos mantenemos a los niveles normales. Entonces tú normalmente en tu ingesta diaria de calcio, leche, queso, parecía como calcio. ¿Has escuchado la cancha de un poquito blanco? Es calcio. ¿Ya? ¿Sí come calcio? Ya. Entonces, en ingesta de calcio tú más o menos tienes 1 gramo de calcio diario. Con el queso, la leche y todo. ¿Qué ocurre? El calcio va a pasar por tu tracto gastrointestinal y se va a absorber y se va a secretar. ¿Listo? Hay calcio que sale y calcio que entra al intestino. El producto final en las heces va a ser, como decimos, podría decir, solamente vas a sacar del alimento la 10ª parte de lo que consumes, 100 miligramos por día. Ese es lo que necesita el calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú absorbes, te sacas 350, es decir, jalas más de lo que en realidad es el excedente neto, ¿no? Eso va al extracelular. El extracelular se hace intercambio con las células. Y miren, las células tienen una gran cantidad de calcio. Almacenan 13 gramos de calcio en el intracelular, en el retículo de Romer. Este calcio también se va a mantener con los huesos y con los riñones. ¿Ya? Y miren, la orina tú pierdes 100 miligramos. Entonces, si bien las heces el producto neto,
es de ganancia de calcio, yo gano calcio, de todas maneras, el producto final junto con la orina es equiparado, ¿no? Sin embargo, obviamente el calcio que tú estás comiendo hoy día no es el mismo calcio que estás usando mañana. Ya ha pasado buen tiempo para que ese calcio pase por todo tu cuerpo, pasa por el hueso, osifica, se degrada, pasa la absorción, pasa la sangre, se vuelve a secar, y recién pasa la orina. Sin embargo, este es el equilibrio. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Ustedes tienen que entender que para el equilibrio del calcio, para la homeostasis, nosotros dependemos de tres órganos: el hueso, el riñón y los intestinos. ¿Ya? Entonces vamos a ver poco a poco las cosas que hacen cada uno de estos órganos respecto al calcio y al fósforo. Y como estamos en endocrino, vamos a hablar de las tres hormonas que regulan el calcio: la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. ¿Ya? La vitamina D no es propiamente una hormona. La vitamina D no es necesaria, no es prácticamente una hormona. No cumple con todas las características. ¿Ya? Para empezar, tú la ingieres. ¿Ya? Puedes ingerirla y puedes utilizar como la tierra. Pero o sea, normalmente las hormonas puras se utilizan en el cuerpo. ¿Qué más? La vitamina D, ya bueno, se considera como hormona porque tiene efectos metabólicos y todo. Sin embargo, también tiene efectos inmunológicos. Se considera que la vitamina D es una citocina. Si desean leer un poco más al respecto, busquen información actualizada. Entonces, vamos a detallar una por una las hormonas y dentro de la acción de la hormona vamos a contar la acción de nosotros. Primero, la primera es la hormona paratiroidea. El grafiquito te lo dice todo, ¿no? El calcio regula la hormona paratiroidea. Julio ya les he explicado hace un ratito que, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿de quién depende? ¿Quién le manda a la glándula tiroides? La glándula hipófisis. ¿Sí o no? Es una glándula que le va a secretar C, S, H. Ya, y a la hipófisis, ¿quién le manda? A sí. ¿Qué libera? Ese es un eje. Entonces, ¿quién regula la actividad de la de 4 y de 3? Entonces, ¿quién regula al eje tiroideo? Se regula mediante una cuestión de feedback. Si tengo mucha hormona tiroidea, empiezo a bajarle las condiciones. Si tengo muy poca hormona tiroidea, empiezo a aumentarle. ¿No? Pero ¿qué ocurre con la paratormona? La paratormona no está dentro de este eje. La paratormona se regula mediante calcio. Si hay mucho calcio, la hormona paratiroidea actúa. Si hay poco calcio, también actúa. ¿Cuál es la relación? A medida que aumenta el calcio, disminuye la acción de la paratormona. Entonces la conclusión es obvia, ¿no? Es una hormona hipercalcemiana. Es decir, cuando consigue su objetivo de elevar el calcio, lo que hace es reducir su secreción. Cuando el calcio está muy bajo, empieza a aumentar su secreción para poder aumentar la secreción de calcio. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, la ubicación de las glándulas paratiroides son cuatro pequeños nódulos que están en la parte de atrás de las glándulas tiroides, al costado. Y, como les digo, ¿no? La regulación es a partir del calcio. Ahora, el hecho de que estén incrustados en la parte de atrás de la tiroides tiene un gran problema. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad tiroidea? Sí, con la tiroides. ¿Cuándo con la tiroides antiguas? La tiroides una extirpación de la tiroides explica una alteración del calcio también. Entonces, vamos a ver cómo actúa esta hormona. A nivel del hueso, a nivel de lo que es el huesito, los receptores para la hormona están en el osteoblasto. ¿Qué cosa hace el osteoblasto? Osifica, ¿ya? Genera hueso, construye. ¿Cuál es su contraparte? El osteoclasto.
resorbe pues, lo destruye. ¿Ya? Y esos dos siempre trabajan juntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la paratormona? Actúa sobre el estroblasto, pero actúa así un poquito nada más. Le dice, un poquito. Esa pequeña activación del osteoblasto hace que el osteoblasto empiece a rodar una pequeña cadena de citocinas. Y esa cadena de citocinas lo que va a hacer es activar con brusquedad al osteoclasto. Y el osteoclasto es el que va a empezar a tener una movilidad más fuerte y al final, al resolver el hueso, lo que va a hacer es todo el calcio que ha destruido lo va a liberar a la sangre. Y ahí está el efecto hipercalcemiante. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la paratormona actúa sobre el osteoclasto, pero indirectamente se va a desdoblar, la respuesta más intensa va sobre el osteoclasto. ¿Ya? Luego que sigue, el ciclo global de reducción con liberación de calcio y fosfato. Bueno, cuando tú degradas el hueso, no solamente sacas calcio, también sacas fosfato. Entonces, la paratormona aumenta los niveles de calcio y aumenta los niveles de fósforo. ¿Ya? Y vaya el formato sin el calcio en esta zona. ¿Cuál es el detalle con esto? Esto es importante. Si yo quiero que la paratormona aumente los niveles de calcio, pero cuando genero esta difusión del hueso, lo que hago es saco calcio, pero también saco fosfato. ¿Qué ocurre? Estos dos se pegan y se vuelven inútiles. Entonces, ¿de qué le sirve a la paratormona sacar tanto calcio si de todas maneras va a sacar lo mismo de fosfato? Se va a pegar y va a sacar calcio inútil. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el detalle? El riñón. Ahí nos vamos al riñón y vemos que la paratormona lo que hace es inhibir la reabsorción del fosfato y deja que el fosfato se vaya por la orina. De esa manera pierdo fosfato, pero quedo con calcio. ¿Ya? Y de esa manera logro completamente el efecto hipercalcemiante. Bueno, en este grafiquito está lo que es el mecanismo de acción. La paratormona tiene un receptor acoplado a proteína G. Esa proteína G es de tipo Q. Proteína G de tipo Q o bien es adenosiclasa o bien es ETS. En este caso es adenosiclasa, ¿no? Que lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a hacer es, bueno, va a activar proteínas sinadas, va a fosforilar y todo. A fin de cuentas, lo que va a inhibir es este intercambio de sodio y fosfato. Si esta es la luz del riñón y esta es la sangre, lo que va a hacer la paratormona es venir por la sangre, va a llegar a la célula y va a inhibir a esta bomba. Esta bomba, ¿qué hacía? Me jalaba sodio con fosfato. Como inhibe la bomba, el fosfato se queda y pasa por la orina y nadie la rompe porque se pierde la orina. ¿Listo? ¿Se entiende, no? Vale. Entonces, los efectos en el riñón y en el intestino delgado son: inhibe la reducción de fosfato, por lo tanto la PTH produce fosfaturia y permite que aumente el calcio iónico en sangre. Ese es el efecto que queremos, hipercalcemiento. Ahora, esto de la fosfaturia es importante. A la clínica, ustedes siempre les van a decir el ejemplo clásico, ¿no? Examen de orina, tú chequea la clínica de la orina. ¿Cómo es la orina? La orina es espumosa. ¿Qué cosa tiene la orina entonces? Una orina espumosa. Primero que piensas es proteínas. Una orina espumosa tiene proteínas. Es muy probable. Pero ¿qué cosa más puedes descartar? Que tenga fosfato. Si tiene muchos fosfatos, la orina también es espumosa. El tercero, glucosa. Entonces, el paciente que tenga una orina espumosa no solamente es proteinuria, podría ser fosfato o podría ser glucosa. ¿Ya? Y lo que respecta al intestino delgado dice que no tiene acciones directas, es decir, no actúa, el intestino delgado no tiene un receptor para hormonas, sino que a través de la vitamina D promueve la función de calcio en el intestino. Entonces, la parte hormona no tiene un efecto directo sobre el intestino, el intestino no es receptor a esta hormona. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? ¿Qué es lo que ocurre? El calcio disminuye en el plasma. ¿Listo? ¿Cuál es el efecto? La secreción de paratormona. ¿Listo? Entonces, de nuevo, recordemos, el calcio es el regulador de la paratormona. Tiene tres efectos: en el hueso, en el riñón y en el intestino, un efecto indirecto, a través de la vitamina D. Y en el hueso, resorción ósea. El efecto final es
degradar el hueso y sacar calcio hacia la sangre. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Sobre el osteoblasto, que es el que construye el hueso. El osteoblasto es el que directamente manda sus citocinas y hace que el osteoblasto se active con más intensidad. Y es ahí donde la resorción, que en este momento es resorción ósea. En lo que requiere el riñón, el efecto es bloqueo de la reabsorción de fosfatos, bloqueando la bomba de sodio fosfato, y lo que es aumenta la reabsorción de calcio. ¿Ya? Al fin de cuentas, estos mecanismos me van a permitir aumentar el calcio sérico. De esa manera, regulo el nivel de calcio. Entonces, si baja el calcio, aumenta la paratormona. Una vez que la paratormona aumenta, empieza a aumentar el calcio. Y eso hace que la paratormona vuelva a bajar. Y así se van regulando. ¿Ya? Entonces, esa es la primera hormona reguladora del calcio. ¿Qué sigue? Allá, ya habíamos hablado de los trastornos relacionados a hipercalcemia y hiperglucemia. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos trastornos relacionados a exceso o déficit de paratormona. ¿Ya? Entonces, acá tienen el hiperparatiroidismo primario. Si es primario, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la lesión? En la propia glándula, en la paratiroides. Es hipoparatiroidismo primario. Entonces el problema está en los glandulitas. Puede que alguien que estaba generando un proceso tumoral empiezan a secretar demasiada paratormona. Los niveles de paratormona se elevan. Entonces, ¿cuál es lo que ocurre? La paratormona se eleva. ¿Cuál es el efecto? La paratormona actúa sobre la bomba antideoxidasa, que vamos a ver al final. El efecto es el aumento de vitamina D. ¿Ya? En el hueso aumenta la resorción, porque hay mucha paratormona. Todos los otros están aumentados, no depende de la paratormona. A fin de cuentas, los efectos son un calcio elevado y un fosfato disminuido, ¿sí o no? Ese es el efecto normal de la paratormona, pero en el hiperparatiroidismo simplemente están exagerados. Hay hipercalcemia y hay hipofosfatemia. ¿Listo? Si la paratormona funcionara normal, el calcio y el fosfato estarían normales. Acá, ese es el hiperparatiroidismo primario. Ahora, el hipoparatiroidismo quirúrgico es referencia al que hemos dicho, ¿no? La extracción de la hormona paratiroide. Eso me genera una disminución de lo que es la hormona, y no tengo lugar de la secretora. Entonces la hormona va disminuyendo. ¿Cuál es el efecto? Todo disminuye. Es el efecto contrario. ¿Listo? Es un hipoparatiroidismo. ¿Ya? Entonces, el hiperparatiroidismo ocurre normalmente por el desarrollo de un proceso tumoral. El hipoparatiroidismo ocurre por la extracción de la glándula. Este es primario. El pseudo-hipoparatiroidismo es un cuadro diferente. Hay un aumento de hormona, de paratormona, sin embargo, van a ver que hay un descenso de vitamina D, cosa que no se daba en este hipoparatiroidismo. En este hipoparatiroidismo había descenso de ambos, de la hormona y de la vitamina D. En este son aumento y disminución. Y los efectos son los mismos efectos del hipoparatiroidismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este es el pseudo hipoparatiroidismo está aumentado. ¿Dónde veo esto del pseudo hipoparatiroidismo? ¿Recuerdan? Eso ocurre cuando hay extracción de calcio. Claro, porque es el calcio que está alterado. Tampoco me acuerdo de eso. El problema no es la glándula, el problema es el calcio. Acá, hipercalcemia humoral de enfermedad maligna. Acá hay una hipercalcemia y se parece a los efectos del hiperparatiroidismo. Aumentado, 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 disminuido. Igualito de acá. Pero ¿cuál es el detalle? Que acá la paratormona está disminuida. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que algunas células tumorales, como el cáncer de pulmón, el cáncer de células pequeñas, secretan una sustancia que se llama hormona parecida a la paratormona. Esa sustancia, precisamente parecida a la paratormona, tiene los mismos efectos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se secreta en exceso porque es un tumor, se secreta en exceso y
genera los mismos efectos de la paratormona. Pero como los efectos de la paratormona están manifestándose demasiado, se está inhibiendo la secreción de la propia paratormona. Eso ocurre en las operaciones hepáticas. Luego la insuficiencia renal crónica. Bueno, lo que ocurre en la insuficiencia renal crónica es que hay un desequilibrio en lo que es la regulación de filtración de la orina. Hay un problema en la orina. Lo que vamos a tener es un aumento de paratormona de manera secundaria. ¿Ya? ¿Por qué es secundario? Porque no está en la glándula, ¿no? En otra patología, no tiene. ¿Qué me va a ocurrir? Que la vitamina B está disminuida. Tanto el calcio va a disminuir y el fosfato va a aumentar, es decir, el efecto contrario por la insuficiencia. Es por eso que decía, ¿no? La paciente con insuficiencia renal se le va a dar su suplemento de calcio y vitamina B. Listo, hasta ahí fue la paratormona, uno de los reguladores del calcio. Segundo regulador del calcio, la calcitonina. Ustedes que ya estudiaron la glándula tiroides saben que hay células foliculares y células parafoliculares. Las parafoliculares de células C son las que van a secretar esta hormona llamada calcitonina. ¿Qué cosa hace? Sintetiza secreta ante un aumento de calcio plasmático, se secreta la calcitonina. Entonces, si se secreta cuando hay demasiado calcio, quiere decir que el efecto tiene que ser hipocalcemiano, es una hormona hipocalcemiana. Lo que promueve es que el hueso fije el calcio. Entonces va a actuar a nivel óseo, va a promover la fijación del calcio. En la calcitonina no hay mayor efecto en los otros órganos, como riñón y el intestino, trabaja solamente con el hueso. ¿Ya? No hay mayor detalle con la calcitonina. Con este sí hay algunos detalles. En lo que refiere a la vitamina D, dice que se promueve la mineralización del hueso. ¿Ya? La vitamina D, entonces, si promueve la mineralización del hueso, será hipercalcemiante o hipocalcemiante. ¿No? Pareciera que fuera hipocalcemiante, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles. ¿Quién regula su síntesis? El calcio. ¿Listo? En lo que refiere al metabolismo del calcio, todos los hormonas están regulados por el propio calcio. ¿Qué dice? La actividad de la 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que va a convertir el colecalciferol en calciferol y colecalciferol, lo que va a hacer es promover una disminución de calcio plasmático. Vamos a ver. Existe una sustancia llamada 7-dihidrocolesterol. ¿Qué quiere decir? Que la vitamina D es un derivado del colesterol, se parece a los esteroides, ¿no? Es un derivado del colesterol. Se dice que la luz ultravioleta actúa sobre la piel y lo convierte en colecalciferol, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? La piel lo convierte en colesterol. Entonces, no es de todo malo que ustedes le pongan a hacer para la sustitución de vitamina D. Pero también lo pueden hacer por medio del pigmento. Pasado por el hígado, el colecalciferol se va a hidroxilar. ¿Qué quiere decir hidroxilarse? Ponerle un OH. Lo va a poner en el carbono número 25. Por eso se va a llamar 25 hidroxicolecalciferol. ¿Ya? Luego, este hidroxicolecalciferol va a ir al riñón. Y el riñón tiene dos caminos. O se convierte en 1,25 o se convierte en 21,25. Si se convierte en 1,25, se convierte en la propia vitamina D activa, la que de verdad genera los efectos metabólicos, o se puede convertir en la 24,25, que es inactiva, ¿ya? No tiene función. ¿Cuáles son los efectos? Disminuye el calcio, es hipocalcemiante, aumenta la PTH y disminuye los fosfatos. ¿Listo? Esos son los efectos. ¿De qué depende de que se convierta en 1,25 o en 24,25? De la cantidad de calcio. Si yo tengo poco calcio o tengo los niveles de calcio normales, voy a desviar el metabolismo hacia una forma inactiva. Pero si yo lo que quiero es recobrar los valores normales de calcio, voy a irme hacia una forma activa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los efectos. Aquí es lo mismo, ¿no? El 1,25 de hidróxido de calciferol lo que va a hacer en el intestinal es va a fijar calcio, va
va a estimular una bomba de calcio para jalarlo y va a activar también la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el efecto de estos tres? La absorción intestinal de calcio. Este gráfico es de el osteoblasto y el osteoclasto. Este va para una clase. Este es el osteoclasto que está destruyendo el hueso y este es el osteoblasto que construye el hueso. ¿Ya? Lo que os había dicho, ¿no? El osteoclasto, para empezar a restaurar el hueso, recibe señales de parte del osteoclasto. Al fin de cuentas, el que recibe las señales hormonales de la PTH y la vitamina D es el osteoclasto. No se olviden de eso, ¿ya? El osteoclasto es el que recibe las señales hormonales. Vamos con la vitamina D. Entonces, ¿qué ocurre con la vitamina D? A nivel del intestino, dice que aumenta la absorción de calcio y fósforo. ¿Ya? Y dice que promueve también la síntesis de carbimina D28K. Constanzo menciona que esta molécula no tiene una función bien establecida, pero ¿qué es lo que se sospecha? Que cuando la célula entérica jala el calcio hacia el interior de su citoplasma para llevarlo al otro lado de la célula, para llevarlo hacia el lado de la sangre, lo que hace es que fija el calcio a esta carbimina D y hace que se transporte hasta llegar a la bomba que está al otro lado de la célula. Y de esa manera se exporta el calcio hacia la sangre. ¿Ya? En lo que hace el riñón promueve la absorción de calcio y fósforo. Y ahí está la diferencia con la paratormona. La paratormona, ¿qué hacía? Reabsorbía el calcio, pero excretaba fosfato, no reabsorbía los fosfatos. Acá es al revés, reabsorción de calcio y fósforo. ¿Por qué reabsorbe calcio y fósforo? Porque el objetivo de la vitamina D no es generar hipercalcemia y hipercalcemia, es mineralizar el hueso. ¿Ya? El objetivo de la vitamina D es mineralizar el hueso. Y para mineralizar necesita calcio y fósforo. Por eso reabsorbe ambos. Y lo que respecta al hueso estimula la actividad osteoclástica y la disfunción ósea para poder mineralizarlo. Bueno, esto es todo. ¿Ya? Bueno, chicos, voy a tratar de ser breve porque sé que están cansados y es un tema también denso como nosotros hemos visto, ¿no? Porque es páncreas endocrina, ¿no? Bueno, ustedes saben que el páncreas tiene dos funciones, digamos, de manera general, ¿no? Una función exocrina, que tiene que ver con el sistema digestivo, y una función endocrina también. Entonces, vamos a ver brevemente la histología del páncreas, ¿no? ¿Alguien conoce algo de la histología del páncreas? ¿Recuerdan? Deben haber visto en este momento. Esa es los famosos islotes de Landgren, ¿no? Ustedes van a ver histología, no son muy difíciles de reconocer, ¿no? Y eso ya la parte de exocrina, ¿no? Con todos los enzimas del páncreas. Ahora nos interesan estos islotes. ¿Por qué? Porque en estos islotes están las células que van a estar encargadas de producir las hormonas endocrinas del páncreas. ¿Cuáles son esas células? ¿Y cuáles son esas hormonas? Las células beta, encargadas de producir insulina, que son las que están en mayor cantidad. Algunos libros dicen que aproximadamente el 60% de las células del islote son células beta. Su distribución es así como está en su figura, ¿no? La mayoría de células encargadas de producir insulina. Las células alfa, que se encuentran en menor cantidad y son más a la periferia, encargadas de producir glucagón. Y otras células ya que quizás con menor importancia, como las células beta, productoras de somatostatina, e incluso otras células, como las células PP, productoras de polifagia pancreática, ¿no? Que lo menciona poco en los libros, quizás en artículos más modernos ya se habla de sus funciones, pero más que nada lo que más nos va a interesar en el tema de hoy va a ser las células beta y la producción de insulina, ¿no? Y también el glucagón, porque van a ser las hormonas que van a tener funciones más importantes en el metabolismo de prácticamente todos los nutrientes del cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a ver a la insulina, ¿no? A manera de resumen vamos a ver su síntesis, cómo se sintetiza, los receptores de insulina, cuáles son. Muchas de estas cosas ustedes tienen que visto en química, así que ahora no recuerdo. Efectos del metabolismo de la insulina sobre el metabolismo de carbohidratos, efectos de la insulina sobre el metabolismo de las grasas, sobre el metabolismo de las proteínas, otros efectos más que tiene la insulina y finalmente cómo está regulada, ¿no? Eso es básicamente toda la exposición. El glucagón es casi lo contrario y lo demás no es importante. Más me interesa sobre la insulina. Entonces, la síntesis de la insulina. ¿Qué es la insulina en primer lugar? ¿No? La insulina es una proteína. Esto de aquí va a ser insulina, ¿no? Tiene dos cadenas polipeptídicas unidas por enlaces sulfuros. Pero ¿cómo se sintetiza? La insulina no fue desde un principio así, ¿no? Esta fue sintetizada como una proteína más grande
como pueden ver, era todo una sola cadena. ¿Qué sucedió en su proceso de elaboración? Esta, así sintetizada, era una preproinsulina, una sola cadena larga. Posteriormente, hay sitios donde el clivaje, donde ha sido decidida por el retículo plasmático y por el aparato de Golgi también se genera un empaquetamiento de vesículas, pero entonces este es decidida en determinado sitio y se convierte en proinsulina, donde hay esas tres partes, ¿no? Esas tres cadenas, por eso están los colores. Esta es la proinsulina. Y finalmente la proinsulina también es decidida en determinados sitios, como puede ver aquí, sitios de clivaje, para finalmente convertirse en insulina. La insulina viene a ser dos cadenas proteínicas unidas por enlaces dispuros. Y este otro péptido, que también es escindido de la insulina, vale más que el péptido C. También tiene mucha importancia en la época. Entonces, como vimos, la proinsulina, que está compuesta de estas dos cadenas y el péptido C unido, es privada y se divide en insulina y péptido C. ¿Por qué es importante esto del péptido C? Porque si bien la insulina es esta, cuando estas se empaquetan en vesículas, como pueden ver aquí, esta es una vesícula donde se ha reclutado la insulina para ser liberada, se va a empaquetar en cantidades equimolares, es decir, la misma cantidad de moléculas de insulina junto con cantidades de péptido C. Entonces, cuando esta se libera a la circulación, si bien el fin puede ser que se libere insulina, siempre que se esté liberando insulina a la sangre o a la circulación, se va a estar liberando el péptido C también. Entonces, una utilidad clínica que tiene el péptido C es que este se usa, por ejemplo, para medir cuánta insulina endógena, es decir, cuánta insulina el cuerpo está produciendo en determinadas situaciones. Es por eso que el péptido C tiene importancia. Tiene algunas funciones metabólicas, pero son poco importantes. Entonces, la insulina es producida como preproinsulino, pasa a proinsulino, se desciende, se forma la insulina y el péptido C. Ahora vamos a ver la insulina que es la insulina. Entonces, ese es el receptor de insulina. Este receptor va a estar en la membrana celular de muchas células del cuerpo. Aquí está la membrana celular. ¿Y qué características tiene? Tiene dos subunidades alfa, que es las unidades a las cuales la insulina se va a unir, dos subunidades beta, y está unido a otro compuesto, como sustrato del receptor de insulina. ¿Qué tipo de receptor es este? Es un receptor de tirosina sinasa. Ustedes deben haber visto esto en biología y química. Bioquímica. ¿Cómo es que la insulina tiene función en este receptor? La insulina viene, se une a las unidades alfa de este receptor, que está unido por enlaces sulfuro de las unidades beta. ¿Y qué va a ocurrir cuando la insulina se una a los receptores alfa? Va a provocar que en las unidades beta hayan en los residuos de tirosina fosforilaciones, autofosforilaciones de los residuos de tirosina. Por eso que se le dice tirosina sinasa. Sinasa porque está fosforilando residuos de tirosina de estos receptores beta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Según la insulina de los residuos alfa, hay autofosforilaciones de los residuos de tirosina en las unidades beta, y esto ocasiona que los sustratos del receptor de insulina, que son otras proteínas que están medidas, tengan ciertos efectos sobre la célula. ¿Qué efectos tienen sobre la célula? Uno de ellos, el más importante, es que en la célula hay unos receptores que están empaquetados en vesículas, que son los NUT. Estos NUT están dentro del citoplasma, es decir, están, digamos, sin cumplir una función todavía, están en el citoplasma. Al unirse la insulina a los receptores alfa y provocar este cambio, hace que estos receptores salgan a la membrana. Es decir, ese receptor que estaba de alguna manera en una vesícula en el citoplasma va a salir a la membrana celular, es decir, se va a transportar. Y al ser transportado a la membrana celular, este transportador, que va a ser un GLUT, porque los transportadores de glucosa en la célula se llaman GLUT, va a permitir que la glucosa entre de la sangre que está afuera adentro de la célula. Es decir, la insulina va a tener un efecto principalmente de meter la glucosa que está en la circulación a la célula. Como pueden ver aquí, el receptor pasó a la membrana y pasó la glucosa dentro de la célula. Sin embargo, esta no es su única función. Entre otras, va a promover el crecimiento y la expresión de genes, es decir, va a tener un efecto sobre las proteínas, principalmente en el núcleo. Va a promover también la síntesis de grasas, vamos a ver cómo, y la síntesis de proteínas, también vamos a ver cómo. Es decir, en general, este es un resumen de toda la función. ¿Qué hace la insulina? Va a favorecer que la glucosa que está en la circulación entre y que se metabolice, y no solo eso, sino el crecimiento de genes, la síntesis de proteínas y síntesis de grasas. Ese es el resumen de todo lo que hace la insulina.
¿Cómo lo hace? En primer lugar, estos son los efectos, ¿no? Este es el resumen de todo lo que hace la insulina. Va a incrementar la captación de glucosa en las células musculares y adiposas, es decir, va a favorecer que la glucosa pase a los músculos y a las células adiposas, al tejido adiposo, es decir, que se almacene. Va a aumentar la permeabilidad de la membrana para los aminoácidos, iones de potasio y fosfato, es decir, si bien tiene acción sobre la glucosa, también tiene acción sobre otros componentes, como aminoácidos, favorece que estos entren también para sintetizar proteínas, iones de potasio, también vamos a ver cómo esto favorece que entren a la célula, y fosfato. También va a cambiar la actividad de enzimas metabólicas, va a favorecer que se sinteticen proteínas. Y va a cambiar la velocidad de traducción de los ARN mensajeros y transcripción de ADN en el núcleo. Es decir, su función es bastante variada, ¿no? Tiene función tanto en los carbohidratos como en la glucosa, función en otros compuestos como potasio, aminoácidos, va a favorecer la actividad de enzimas metabólicas y va a cambiar la actividad también de ARN mensajero y transcripción de ADN. Es decir, tiene efectos variados, ¿no? Esos son todos los efectos en resumen de la insulina. Ahora vamos a ver cómo es que los hace. Entonces, vamos a ver primero el efecto de la insulina sobre el músculo. Imaginen que es un músculo, mal dibujado, es un músculo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono en el músculo? En el músculo la insulina va a aumentar hasta 15 veces el transporte de glucosa hacia la célula. Es decir, la glucosa está en el medio celular circulando en nuestra sangre, tiene determinada concentración. Y entonces, ¿qué sucede? Se lleva insulina a la circulación por el parto, por la célula B. ¿Y la insulina qué efecto va a tener? Su principal efecto hace que la glucosa que está en la circulación entre al músculo. Entonces, la insulina favorece que la glucosa entre al músculo. En el músculo, ¿qué va a hacer la glucosa? Ustedes saben ya por el químico que la glucosa puede servir diversas rutas metabólicas. Por ejemplo, puede servir para la glucólisis anaeróbica, en situaciones de ejercicio extremo. Puede servir se puede oxidar para generar energía. O por último, si el músculo no lo requiere en ese momento, la glucosa va a almacenarse en forma de glucógeno, ¿no? También por vías metabólicas que se almacenan. Entonces, en suma, ¿para qué sirve la insulina en cuanto al músculo? Hace que la glucosa dentro del músculo se almacene. ¿Para qué? Para ser usada en una situación en la que el músculo lo necesita, ¿no? Pero en suma, tendría que ser la insulina una hormona anabólica, ¿no? Porque ayuda a guardar, a sintetizar, ¿no? Y a guardar esa glucosa a almacenar en el músculo. Por otro lado, en el hígado, ¿qué efecto va a tener la insulina? También va a favorecer la captación de la glucosa. Es decir, la glucosa está en la circulación y favorece que esta pase al hígado. ¿Qué más va a favorecer? Que esta glucosa se almacene y se utilice en el hígado. Es decir, la glucosa que estaba en la circulación, en la sangre, va a ser captada gracias a la insulina, y entonces se van a transportar los receptores de glucosa y esta va a pasar al hígado. En el hígado, esta glucosa va a ser sometida por la acción de la glucosinasa, una enzima que ustedes conocen. Va a fosforilarse, va a ser la glucosa sin fosfato. Y no solo en el hígado, sino en otras células, este paso es simultáneo, es decir, va a hacer que esta glucosa sin fosfato ya no pueda salir a la circulación otra vez. Es decir, la insulina va a hacer que esta glucosa tenga necesariamente que metabolizarse en el hígado. ¿Qué otras vías metabólicas hay en el hígado? Entonces, en el hígado también la insulina va a favorecer que esta glucosa sin fosfato se metabolice en glucógeno, es decir, se almacene. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Hacer que la glucosa pase y se almacene en el hígado como glucógeno. Ahora, ustedes conocen por bioquímica que hay otras vías. Por ejemplo, hay unas vías que hacen que el glucógeno se fosforile para volver a hacer glucosa sin fosfato y para que después vuelva a salir a la circulación. ¿Cuál es la acción de la insulina con respecto a esta función? La insulina va a inhibir la glucógeno fosforilasa, es decir, la insulina ¿qué hace? Que la glucosa se almacene, no que la glucosa se libere. La intención de la insulina siempre va a ser que la glucosa se almacene en las células, ¿no? Para su posterior uso. Ahora, la glucosa también tiene otras vías. La glucosa puede hacer piruvato para formar energía, para transformarse en aminoácidos o para transformarse en ácido graso. Entonces, también la insulina va a promover que la glucosa pase de aquí y se vaya para acá. Es decir, que la glucosa se use para cualquiera de sus funciones metabólicas, ¿no? Sea para formar un glucógeno o sea para formar piruvato y otros compuestos. Siempre va a favorecer la insulina que la glucosa se use en cualquier función metabólica. Y va a inhibir todas las vías que produzcan más glucosa y que liberen a la circulación. Por ende, va a inhibir las vías que hagan que el piruvato se vuelva glucosa de nuevo. Entonces, hay que tratar de siempre buscar la lógica a todo, ¿no? ¿Cuál es la función de la insulina? Hacer que la glucosa entre y se utilice, sea haciendo el glucógeno, sea yendo para el piruvato y para otros compuestos, pero la función
trata de hacer la insulina es guardar esa glucosa en la célula, en este caso en el hígado. Eso es muy importante. Ahora, algo bastante importante sobre el encéfalo. El encéfalo es un órgano muy especial y muy importante debido a que su metabolismo va a estar siempre muy dependiente de la glucosa. Es decir, el encéfalo siempre va a requerir glucosa para estar nutriéndose todo el tiempo. ¿Qué efecto tiene la insulina sobre el encéfalo? La insulina casi no tiene efecto sobre el encéfalo. Es más, estas células son totalmente independientes de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que en una situación en la que la glucosa baje o suba, el encéfalo va a seguir siempre metiendo glucosa a su célula. La glucosa siempre va a estar entrando a las células del encéfalo. No va a depender de la insulina. Es muy importante entonces por esto que la glucosa se mantenga en ciertos niveles. Debido a que si la glucosa baja mucho, el encéfalo no va a poder aprovechar esta glucosa. Va a tener que buscar otra forma de energía, pero no es lo adecuado para esto. Entonces siempre el encéfalo va a ser independiente de insulina. ¿De qué va a depender? De la concentración de glucosa en sangre. Es por eso que en una situación en la que la glucosa baja, la persona puede manifestar síntomas de por ejemplo, el mal, el coma, etc. Un síntoma, digamos, en el cual hay una menor actividad del encéfalo y la persona puede estar en coma. Por dar un ejemplo nomás, la insulina entonces va a hacer que la glucosa entre las células baje en sangre. En una persona que es diabética, por ejemplo en los diabéticos tipo 1, esta persona tiene deficiencia de insulina. ¿Qué sucede si esta persona se inyecta insulina y después no come? La insulina, como ustedes saben, es una hormona que hace que la glucosa pase de la sangre a las células. Sin embargo, si una persona no ha comido y se inyecta insulina, ¿qué va a suceder? La insulina va a hacer que la glucosa en la sangre entre las células. Baja la glucosa en sangre. Y como la persona no comió, no tiene glucosa disponible, la insulina va a hacer que la glucosa en sangre, la poca que había, igual entre las células. Y al estar baja en la sangre, el encéfalo va a tener un déficit de glucosa. Es decir, al no encontrar en sangre, no va a poder nutrirse muy bien. Y al no poder nutrirse, esta persona puede llegar al coma y puede llegar a morir, debido a que el encéfalo no se está nutriendo, ¿no? Es decir, podría morir por muerte cerebral. Entonces, en suma, el encéfalo no necesita insulina para mantenerse de glucosa. Ahora, ¿qué efecto tiene la insulina sobre el metabolismo de las grasas? De manera parecida a la glucosa, va a aumentar el metabolismo de las grasas dentro de la célula. ¿Cómo? Bueno, nosotros hemos visto que la insulina favorece la entrada de glucosa en el hígado y que se almacena. A su vez también hemos visto que la glucosa, mediante otras vías metabólicas, puede transformarse en ácido graso. También todo esto es favorecido por la insulina. Puede ser transformada en ácido graso y finalmente esto es el triglicéridos en el hígado. Después, ¿qué va a ocurrir? Ustedes saben que los triglicéridos, para ser liberados a la circulación, se liberan mediante unos complejos lipoproteicos que se llaman lipoproteínas. Hay lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, HDL, lipoproteínas de alta densidad, etc. Entonces, esos triglicéridos van a ser liberados a la circulación mediante lipoproteínas. ¿Y a dónde van a ir? Van a ir a almacenarse a los adipocitos, ¿no? Al tejido graso. ¿Cómo? Mediante la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué favorece la insulina? Que la glucosa entre, que se metaboliza en ácidos grasos y que esos ácidos grasos pasen después a las células adiposas para ser almacenadas. Es decir, la insulina favorece que la grasa se almacene en el tejido adiposo, ¿no? Es decir, es una hormona que va a favorecer siempre que todos los compuestos metabólicos se guarden en el cuerpo. Ahora, estos ácidos grasos finalmente se van a guardar como triglicéridos en el tejido adiposo. Ahora, hay situaciones en las cuales se dan las vías contrarias, es decir, estos triglicéridos se van a volver ácidos grasos para ser liberados a la circulación. ¿Mediante qué hormona? La lipasa sensible hormona. Entonces, si la insulina favorece que los ácidos grasos se almacenen en estas, es lógico que la acción sobre esta hormona de la insulina sea inhibida. Entonces, la insulina va a inhibir la lipasa sensible hormona para que estos triglicéridos se queden almacenados aquí en los células adiposas y no sean liberados. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la acción de la insulina? Almacenar la glucosa y almacenar ácidos grasos. Es decir, seguimos con su acción en general es anabólica. ¿Por qué? Porque trata de almacenar para un uso posterior o para otros usos. Otra acción de la insulina es que directamente también va a hacer que la glucosa entre las células adiposas. Ahora, ese es el caso contrario, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no hay insulina? La deficiencia de insulina, ¿qué va a hacer? Que
que la grasa se use con fines energéticos. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto aquí? Que en este caso la insulina va a favorecer que toda la grasa que esté en la circulación se almacene. ¿Qué pasa si no hay insulina entonces? Es lógico pensar que la grasa que está almacenada salga de la circulación. ¿Sí? Entonces, si la grasa sale de la circulación, ¿qué va a ocurrir? En este caso, por ejemplo, no hay insulina, entonces la glucosa no puede pasar dentro del cerebro. Al no pasar, la glucosa va a estar en mayor concentración en la sangre. No solo eso, sino que al no haber insulina, la glucosa no está dividida. Entonces, ¿qué ocurre? Los ácidos grasos van a salir de los células adiposas y se van a liberar a la circulación. Es decir, ¿qué va a suceder? Esta deficiencia de insulina, porque este es un caso en el que no hay insulina, va a aumentar que estas grasas, va a hacer que estas grasas se usen por fines energéticos, lo cual no es común, ¿no? No es lo ideal. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando los ácidos grasos se usan por fines energéticos? Al ser liberados estos ácidos, son usados en el hígado por fines energéticos. ¿Para qué? Para sintetizar fosfolípidos, para sintetizar colesterol y así triglicéridos, y son liberados a la circulación como lipoproteínas. Pero no solo esto, sino que los ácidos grasos también para formar energía tienen que pasar procesos como la beta-oxidación, para formar acetilcoenzima A. Y estos van a tener ciertos productos que no van a ser beneficiosos para el cuerpo. ¿Cuáles son los productos? Entre ellos están el ácido acetoacético. Y no solo esto, sino van a haber estos productos que se van a llamar cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son estos productos? Ácido acetocético, acetato y ácido beta-hidroximetílico. Estos son los famosos cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos cuerpos cetónicos? Al ser ácidos, todos estos si se liberan a la circulación van a hacer que el cuerpo tenga un ambiente ácido, es decir, van a producir una acidosis. A esta situación se conoce como cetoacidosis. ¿Por qué? Porque está causada por el cetoácido. ¿Y en qué situación ocurre esto? Cuando no hay insulina y cuando al no haber insulina se empiezan a usar los ácidos grasos para generar energía. Y al usar los ácidos grasos se generan estos productos. Otra vez, ¿en qué situación entonces podríamos ver esto? Cuando no hay insulina. ¿En qué caso, digamos, típico podríamos ver, esto? En un paciente con diabetes tipo 1. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? Esta persona con diabetes tipo 1, por factores inmunológicos, sus células beta van a ser destruidas por anticuerpos propios. Entonces, al no haber células beta, no hay insulina. Al no haber insulina, estas personas van a hacer que se libere la circulación de la cantidad de azúcar. Se liberan a la circulación, se utilizan con fines energéticos y finalmente van a liberarse cuerpos cetónicos a la circulación y van a generar que estas personas tengan una acidosis diabética. Entonces, el cuerpo va a estar en un ambiente ácido y esto va a causar desastres metabólicos y puede causar la muerte. Entonces, todo esto por deficiencia de insulina. Entonces, en una persona diabética de tipo 1 va a ser que todo el tiempo tenga que estar recibiendo insulina debido a que son dependientes de esto. Este es un cuadro donde se ve, si no me equivoco, en ratas, en las cuales se le quita, en esta línea, se le quita el páncreas. Es decir, aquí tenemos una concentración de glucosa, de ácidos grasos libres y de ácido acético en la sangre, que están en determinadas concentraciones. Y en esta línea es cuando se le quita el páncreas. Entonces, al quitarles el páncreas, se le está quitando principalmente la insulina. ¿Qué ocurre cuando se le quita la insulina? ¿Qué se eleva? La glucosa se eleva porque esta ya no es captada por el cerebro. Se elevan los ácidos grasos porque tampoco son almacenados en los eritrocitos. Y se eleva el ácido acético debido a que estos ácidos grasos están siendo utilizados para generar energía. Y al ser utilizados se generan sus productos, también. Entonces, al no haber insulina, se eleva la glucosa, se elevan los ácidos grasos, se eleva el ácido acético en sangre. Es muy importante que lo recuerden. Ahora, ¿qué efecto tiene la insulina sobre el metabolismo de proteínas? Porque también mencionamos que tiene efectos. Principalmente va a favorecer la síntesis y el depósito de proteínas. Entonces, ¿qué favorecer? Que los aminoácidos de la circulación pasen a las células, y no solo eso, sino que va a inhibir el catabolismo y liberación de aminoácidos. Es decir, ¿cuál es su función en resumen? Va a favorecer que los aminoácidos entren y se sinteticen proteínas. Es decir, va a favorecer la síntesis de proteínas y va a inhibir el catabolismo y liberación de proteínas a la circulación. Esa es la función, ¿no? Entonces, es importante todo esto, ¿no? Porque ustedes saben que la síntesis de proteínas sirve para, en primer lugar, el crecimiento, ¿no? La formación de proteínas también es importante para el desarrollo de las células. Las células prácticamente están compuestas de proteínas. Hay proteínas de su membrana, hay proteínas que sirven de transportadores,
proteínas que sirven de canales, etc. Es decir, la proteína tiene infinidad de funciones. Es por eso que es lógico pensar que la insulina tiene un papel muy importante en el crecimiento. ¿Y cómo se demuestra esto? Este es el peso, también si no me equivoco en ratas. Este es el peso de las ratas y estos son los días de mercurio. Entonces, ¿qué ocurre? Con la rata desde que nace está aumentando su peso. Entonces, ¿qué se hizo con esta rata? Se le quitó el páncreas y se le quitó la hipófisis. También, ¿por qué la hipófisis? Porque la hipófisis se produce la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué se hizo después? Por un periodo corto se le dio hormona de crecimiento. Entonces se vio que la rata aumentó un poquito su peso. Se le quitó después y por otro periodo se le dio insulina, porque la insulina también sirve para sintetizar proteínas y por ende también para el crecimiento. Por este corto periodo también crece un poquito, pero no mucho. Pero ¿qué sucede cuando se le dio ambas juntas, hormona de crecimiento y insulina? Su peso, como pueden ver, aumentó en una cantidad mucho mayor. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que la insulina es una hormona muy importante para el crecimiento, es decir, no es solamente para el metabolismo de glucosa, sino que también cumple un papel muy importante en el crecimiento, pero no solo eso, sino en conjunto con la hormona de crecimiento. Es decir, ambas son hormonas anabólicas, que favorecen ¿qué? La síntesis de proteína, que favorecen el almacenaje de nutrientes. Entonces, para sumarizar las funciones de la insulina, esto favorece que la glucosa entre el músculo, favorece que la glucosa entre el hígado, al hígado y favorece que se almacenen los ácidos grasos en el glucosa. ¿Qué efecto va a tener sobre la concentración en sangre de glucosa? La disminuye, de ácidos grasos disminuye, cetoácidos disminuye y de aminoácidos disminuye. Es decir, la insulina favorece que todos estos compuestos entren a las células y se metabolicen. ¿Qué efecto ahora, ya dejando de lado un poco el metabolismo de nutrientes, va a tener algunos otros efectos puntuales que es importante mencionar, ¿no? Y lo menciono porque algunos libros no lo mencionan siempre, ¿no? Pero es importante porque se evidencia clínicamente. ¿Qué otro efecto tiene la insulina? Va a disminuir la concentración extracelular del potasio, es decir, favorece que el potasio entre del extracelular adentro de las células. Entonces, por ello va a causar hipocalemia. ¿Por qué hipocalemia? Porque disminuye el potasio en el fluido extracelular o en la sangre, ¿no? Por eso anemia, hipocalemia. Ese es un dato que es bueno recordar porque siempre que vean el equilibrio de potasio, siempre la insulina va a estar ahí también. Y obviamente otros factores, ¿no? Pero la insulina va a ser uno de ellos. Ahora, ¿cómo se regula la secreción de insulina en la célula B? Esta de aquí es una célula B. Ahora, ¿qué estímulo va a hacer que la insulina se libere a la circulación? Si la insulina es una hormona que va a hacer que la glucosa entre las células, es lógico pensar que un aumento de la glucosa en sangre va a estimular la liberación de insulina. ¿Cómo lo va a hacer? La glucosa aumenta en sangre, va a ingresar por unos GLUT también. Los GLUT que puede llegar a estudiar también están en diferentes células y cada tipo está determinado por tipo. En este caso, el GLUT2 en las células beta va a hacer que la glucosa pase a la célula. Una vez que la glucosa pasa a la célula, es metabolizada por glucosinasas, oxida y forma ATP. Entonces, la glucosa se metaboliza y forma ATP. ¿Qué va a ocurrir después? El ATP va a cerrar unos canales de potasio que son sensibles al ATP. Entonces, el ATP lo cierra. ¿Qué sucede si no cierra estos canales? Lógicamente, el potasio, como está en mayor concentración intracelular, está saliendo constantemente de la célula, sale. Si luego cerramos este canal, impedimos que el potasio salga. Entonces, el potasio se acumula en el intracelular y hace que la célula se despolarice. Al hacer que los iones de potasio se acumulen dentro de la célula, pues se despolariza. Entonces, hay unos canales de calcio dependientes de voltaje que al ser despolarizada la célula va a hacer que el calcio entre. Y finalmente el calcio que entra va a hacer que las vesículas de insulina de la célula beta se liberen de la circulación. Entonces, en resumen, la glucosa alta en la sangre hace que por una serie de mecanismos se libere insulina. Es así como la glucosa estimula la liberación de insulina por la célula beta. Entonces, bueno, esta es una tabla con los factores que van a incrementar o reducir la secreción de insulina, ¿no? Esto ya lo dejo para que vean. De alguna manera, todos estos factores siempre están correlacionados con su acción, ¿no? Por ejemplo, es lógico pensar que la glucosa incremente la secreción de insulina, porque la insulina la baja. Igualito, los ácidos grasos aumentan la secreción de la insulina, porque la insulina hace que los baje. Es decir, todo tiene una relación lógica, ¿no? Siempre cuando aprendan esas cosas, traten de no memorizar, sino de relacionar, ¿no? Es decir, si la insulina mete glucosa a las células, cuando esta aumenta en sangre, es único pensar, esta va a estimular la insulina para que la insulina aumente en la sangre. Y es así con todos los compuestos, ¿no? Es decir, esta mete los ácidos grasos, entonces un momento de estos, y así con cada uno de estos, ¿no?
que creo que ya 19 ahorita estaría de más. Y su disminución es lo contrario, ¿no? Si hay disminución de la glucosa en sangre, es lo único que sabe que se va a disminuir la secreción de insulina. Y etc. Entonces, finalmente, bueno, para acabar con la parte de insulina, yo creo que es un poquito, es un cuadro donde se ve la insulina, la concentración de insulina plasmática, y este es el tiempo después de que hay un aumento de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, tiene que haber un estímulo para la insulina, que es la glucosa. Entonces, una persona quiere una comida, también, tiene carbohidratos, entonces hay un gran punto de insulina, y luego va a bajar, y luego este va a aumentar lentamente hasta que llega a una cantidad estable. Entonces, ¿a qué se debe que hay un pico de insulina que después baja y que después esta puede aumentar lentamente hasta que estable? Es debido a que en las células beta del páncreas, de los islotes pancreáticos, hay una cantidad de vesículas que tienen insulina ya formada, es decir, llega el estímulo y liberan esa insulina que estaba formada, la liberan todo. Entonces aumenta rápidamente la insulina. Pero ¿qué sucede después? Esa insulina que estaba formada la liberaron y se acabó. Entonces la insulina empieza a bajar. Pero no es solamente insulina que estaba formada, sino que las células beta empiezan a formar más insulina poco a poco. Entonces, el primer pico se debe a que hay una insulina ya formada y después aumenta debido a que las células beta empiezan a producir nuevamente más insulina. Es debido a esto que hay, digamos, dos aumentos, ¿no? Un primer pico debido a la insulina preformada y un segundo aumento debido a la continua producción de insulina después de la ingesta. Por eso es importante que lo sepan. Y bueno, eso es todo por respecto a la insulina. Respecto al glucagón es mucho más corto, es menos importante que la insulina, que hace todo lo contrario de la insulina. Es decir, si la insulina favorecía que la glucosa entre y se almacene como glucógeno, el glucagón favorece que el glucógeno se haga glucosa y que la glucosa se libere de la sangre. Es decir, favorece la vía contraria. Por el otro lado, favorece también que otros compuestos formen glucosa y que se libere de la sangre. Es decir, ¿cuál es su función del glucagón? Es una hormona de envejecimiento. Favorece que la glucosa salga de los tejidos, en este caso del hígado, a la sangre. Entonces, los efectos tienen glucagón, va a activar la lipasa de las células adiposas, división de depósitos del tejido. Es decir, casi todos los efectos son contrarios sobre la insulina. La insulina favorecía que se almacenen en sus brazos, este los divide. También tiene otros efectos con menor importancia, como la contracción cardíaca, aumentar el flujo sanguíneo, etc. Pero lo más importante que debemos recordar es que es una hormona antagonista con la insulina en la mayoría de sus funciones. ¿Qué efectos tiene el glucagón? Aumenta los nutrientes en sangre, aumenta los ácidos grasos en sangre y aumenta los ácidos en sangre. Todo lo contrario de la insulina. Solo para que lo recuerden. ¿Quién regula la secreción de glucagón? Al contrario que la insulina. La hiperglicemia va a inhibir la secreción de glucagón. Es decir, la hiperglicemia estimularía la insulina para que esta pase a la sangre y por otro lado inhibiría el glucagón. ¿Qué otras cosas estimulan la expresión del glucagón? El incremento de aminoácidos, porque ese también hace que pasen a las células. En este caso, en el caso de las proteínas y aminoácidos, el glucagón tiene la misma función que la insulina, solo en este caso. Hace que los aminoácidos ingresen a las células. Pero por lo demás, pues son el contrario. Este es un gráfico donde se ve la producción de glucosa y la producción de glucagón. Como pueden ver aquí, a medida que la glucosa aumenta, el glucagón va disminuyendo. Si la glucosa disminuye, el glucagón aumenta. ¿Por qué? Porque el glucagón es una hormona inflamacional. Eso es lo más importante del glucagón. Estos los factores que estimulan la secreción del glucagón, es aminoácidos, proteína, cortisol, etc. Ya esto ya para que lo veamos. Tiene los niveles principalmente de la glucosa, no porque ya está más mencionado todo. Y finalmente, las otras dos hormonas que son menos importantes, la somatostatina, que es secretada por las células delta, es una hormona polipeptídica con una semilla corta y principalmente es una hormona inhibitoria. ¿Qué efecto va a tener? Reducir la secreción de insulina en el glucagón, reducir la motilidad en general del estómago, del órgano del ciclo biliar y disminuir la secreción por tubo digestivo. Es una hormona inhibidora, está relacionada también con la ingestión de alimentos. Y el polipéptido pancreático, que se secretaba por las células TP, también unos islotes, en menor cantidad, hace que la absorción de alimentos sea más lenta. Pero, bueno, según Gaico, según Gano, si no me equivoco, no hay certeza de esta actividad exacta. ¿No? Es decir, estas hormonas tienen una actividad menos intensa y menos importante en lo que corresponde al cambio de los alimentos. Y bueno,
Me parece que eso viene a ser todo, ¿no? Entonces, solo para resumir, ya para terminar, la insulina deben recordar siempre que es una hormona anabolizante por excelencia. Entonces, ¿cuál es su función principal? Crear glucosa en las células para almacenar todos los ácidos grasos en forma de glucosa y favorecer la síntesis de proteínas, ¿no? Eso es bastante importante. Si ustedes conocen bien la fisiología, después todos los trastornos lo van a poder reducir con bastante facilidad, ¿no?